Son los pedazos de un avión comercial cayendo del cielo. 176 pasajeros que iban a Ucrania fueron carbonizados. از روزی که برجام نهایی شد، یعنی از 14 ژوئیه 2015 تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016، شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکنید. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن 2 کشتی آمریکایی بود، ولی اولینش اونا نبود. اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. روس‌ها فکر نمی‌کردن برجام به نتیجه برسه. یعنی در ماه‌های دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدی‌تر حضور پیدا کنن. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی برجام امضا شد. وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود. یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد. ببینین، پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. اصلا نیروی زمینی ما نداشتیم اونجا. روسیه میتوانست از دریای مدیترانه سوریه رو بزنه. چرا از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد برجام. این اتفاقات با روسیه، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود. رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه بود. Estamos hablando de algo verdaderamente importante. ¿Por qué en este momento? ¿Qué se ve venir? Yo creo que, bueno, y también quiero decir que en términos generales estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, porque con respecto también bueno, a las contradicciones internas que todos los países también se desarrollan, pero que es verdad que no las podemos entender sin entender qué es lo que pasa en lo macro, porque al fin y al cabo ningún país, pero ninguno, realmente se desarrolla conforme a lo que le gustaría, o sea, sino más bien conforme a las condiciones con las que tiene que ir lidiando y si sabe o no lidiar con esas condiciones. Bueno, y yéndonos a eso, a ese contexto macro, sí hemos visto desde que llegó Biden al poder, haciendo una declaración de política internacional donde lo más interesante era lo que no decía, es decir, habló de Yemen y demás, pero no habló de Irán, no habló de América Latina y parece que eso pues, se va a centrar precisamente en esos vacíos, esos son los que está tratando de rellenar. Y estamos viendo que hay una máxima presión, aparte del acuerdo nuclear, hay una máxima presión ahora mismo en Ucrania con la intención también de provocar, en este caso a Rusia, y para poder también, como también creo que se ha comentado anteriormente, presionar los acuerdos que tiene Rusia con la Unión Europea, sobre todo con Alemania, y a ese gasoducto. También estamos viendo cómo en este acuerdo nuclear han intentado como cambiarle la vuelta, introducir a otros participantes regionales, darle más poder
a esas alianzas que a través de Israel se habían hecho, con ese reconocimiento que hacían algunos países, y entonces fortalecer también toda esa cadena de supuestas alianzas, ¿no?, en la propia región de Oriente Medio con respecto a Estados Unidos. Y entonces estamos en un contexto donde se están agudizando las contradicciones, donde Biden en realidad está dejando claro que esa es su estrategia, o sea que a diferencia de lo que vendió en su campaña electoral, no iba a cambiar la estrategia de máxima presión de Trump, pero que sí, efectivamente, en este caso el Partido Demócrata siempre se ha caracterizado por ser más diplomático, es decir, menos expresivo, menos showman, pero en realidad al final aplica la misma política. Y en todo este contexto se está generando también ese intento de volver a ese acuerdo nuclear, que fundamentalmente sería muy importante para Irán por el tema de las sanciones, porque es verdad que cuando hablamos de las sanciones, y esto con Irán o con cualquier otro país que está sancionado, a veces no nos damos cuenta de que no es solamente unas sanciones contra un gobierno o contra distintos representantes, ¿no?, del poder, sino que en realidad afectan a la vida cotidiana de la gente, repercuten en un aumento también de esos conflictos sociales. Entonces, efectivamente, Irán no solamente por una cuestión como Estado, sino incluso para poder ir resolviendo los propios problemas internos de carácter social, necesitaría retomar ese acuerdo nuclear y sobre todo que acaben esas sanciones. Entonces yo creo que hay que entender que toda esta filtración justo en este momento, aun sabiendo, como ya sabíamos, que ya existían esas fricciones, ¿no? Porque de hecho ahora mismo estabais recordando, ¿no?, esa dimisión que ya se produjo. Es decir, sabiendo que existen esas fricciones, utilizar esto y sobre todo sacarlo en lo mediático cumple un papel fundamental, sobre todo en este tipo de negociaciones internacionales. Es parte, bajo mi punto de vista, del aporte que hace Estados Unidos ahora mismo a las negociaciones. Y el aporte que hace es mostrar un Irán dividido, un Irán que no está unificado dentro de sus fuerzas, políticas, militares y demás, y que, bueno, y también, por supuesto, creo que les interesa determinadas partes como la que ataca a Rusia, porque sigue con el relato que realmente tiene Estados Unidos, ¿no?, que todo el mundo es muy malo menos ellos. O sea, ellos son los únicos que realmente quieren llevar la democracia al resto del mundo. Habría que ver cómo funcionan también todas estas estructuras de poder dentro de Estados Unidos, que es algo que, por ejemplo, nunca nos cuestionamos, pero realmente no se cuestionan a los otros países, a todos los demás países que son amenazas para Estados Unidos. Entonces creo que es muy, muy, muy importante entender que no es inocente, o sea, que todo esto nos lo están presentando con la intencionalidad de dañar a Irán, pero dañar a Irán no por garantizar un avance social en Irán, porque si les interesase un avance social en Irán, le quitarían las sanciones. O sea, tú no puedes exigirle a un país unas mejoras sociales cuando lo tienes obstaculizado a nivel económico. Es una cosa completamente ridícula. Entonces, o por ejemplo, exigir un menor peso de las Fuerzas Armadas en Irán cuando es un país al que estás acosando militarmente. Es muy difícil, o sea, es muy contradictorio, ¿no?, este tipo de exigencias en este tipo de contexto que es generado, ¿no? Entonces yo creo que hay que entenderlo sobre todo como parte de esa máquina de prestigio contra el oponente dentro de un marco de negociaciones para un acuerdo nuclear que no les interesa ya el que se hizo en 2015, sino un acuerdo nuclear que ayude a posicionar de una forma, voy a parar ya que llevo un rato, que ayude a posicionar mejor a Estados Unidos, porque Estados Unidos hoy en día tiene menos poder del que tenía en 2015. Bien. Recuerda, Carmen, que desde el 2014, desde antes y hasta la fecha, toda el ala conservadora que tiene un intenso poder en Irán nunca quiso el acuerdo nuclear. O sea, ellos no querían acuerdo nuclear y no les importaban las sanciones. Ellos querían seguir con la carrera nuclear y ser independientes y que las sanciones pues, se murieran solas. Entonces ahí también habría otra gran contradicción, ¿no? O sea, no queremos que nos levanten las sanciones, eso no nos importa. Esa es la parte conservadora porque no quería ni siquiera acuerdo nuclear. Y la otra pregunta que te hago es, con lo que estás diciendo, esta máquina que quiere presentar a Irán con desprestigio, pues el principal sería Zarif, o sea que Zarif se vendió a Estados Unidos. Yo no puedo afirmar que se haya vendido porque en realidad es que estamos viendo más bien, bueno, que ya sabíamos que tenía esas críticas y esas dudas. Entonces, en realidad, a mí lo que me interesaría saber, y ahí sí es verdad que estoy completamente de acuerdo con Rohani,
es quién ha filtrado eso y de dónde ha salido. O sea, eso sí me parecería interesante para poder tener más datos a la hora de saber qué es lo que ha podido ocurrir aquí. Claro, qué importante esto que señalas. A ver, Daniel, Putin, y te hago la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver, desde Eurasia hasta Asia Occidental, lo que llamamos Oriente Medio, ahí está el 70% de las reservas de petróleo y gas del mundo. Estados Unidos consume el 30% mundial y solo tiene el 3% de las reservas. Entonces, ¿qué va a hacer Putin? Bueno, pues Putin, Irán, que son los dos únicos estados de ese eje, desde Eurasia hasta el Mediterráneo, hasta el Golfo Pérsico, que son los dos únicos estados productores de petróleo que escapan al control y a la subordinación de Estados Unidos, pues juegan un juego de a veces pareja de baile o a veces voy a intentar buscar mis propios objetivos, ¿no? Lo que habéis visto entonces es muy complicado saber, intentar adivinar qué es lo que va a hacer Putin con esto. Sí, por lo que parece, ha intentado desviar, digamos, lo más duro de las sanciones hacia Irán, intentando sabotear el acuerdo nuclear, etcétera, para intentar, bueno, pues él reforzar su papel como Rusia. Yo creo, a pesar de todo, que ese triángulo hoy por hoy, entre Rusia, China e Irán, va a seguir a pesar de estas fricciones, a pesar de que en algunos momentos cada uno de los actores pueda buscar cierta supervivencia personal o cierta estrategia personal. Yo creo que ese triángulo se va a mantener bastante fuerte. Oye, ¿y qué piensas de esto que dice Zarif, Daniel, que decía, es que no nos dejaban tener relación ni normalizar las relaciones con Occidente, a Rusia no le conviene, no queríamos involucrarnos en Siria y fue por orden de Rusia involucrarse en Siria? Esto quiebra todo el discurso que incluso aquí en Detrás de la Razón hemos repetido durante años, ¿no? O sea, de que fueron los iraníes los que salvaron del terrorismo a los sirios y a los iraquíes, pero Zarif está diciendo, no, es que nosotros no estábamos ahí, fue la orden desde Moscú, imagínate. Yo solo dudo, sinceramente, porque lo he hablado alguna vez contigo en alguno de tus programas. Sí. Hay una carretera en estos momentos, una ruta terrestre que es de las más importantes del planeta, y así te la he dicho alguna vez, que es la ruta que va de Teherán a Beirut y que pasa por Bagdad y pasa por Damasco. Esa ruta que hace frontera, por ejemplo, en la frontera ahora mismo más estratégica casi del planeta, que es la frontera sirio-iraquí, en Abu Kamal, que es donde persistentemente bombardea Israel o también Estados Unidos. Esa ruta le interesa a Irán. Entonces, porque es una ruta que le, digamos, le comunica con sus aliados en Líbano, le comunica incluso con la posibilidad de los aliados en Palestina y con sus aliados regionales. Ya no, con Yemen es imposible, porque Yemen, por supuesto, está arrinconado por Arabia Saudí y Omán. Pero y también le conviene a Rusia, ¿no? Porque va directo esa carretera justamente a la base que tiene el Mediterráneo, ¿no? Está claro es que en un momento dado, cuando en 2014-2015, cuando el gobierno sirio estaba en un momento realmente más débil, porque la entrada de mercenarios desde Turquía y desde Jordania incluso también, con armas, etcétera, hacía ya casi insostenible la defensa del territorio. En un momento dado yo creo que esa es la estrategia, poner tropas de tierra de milicias, digamos, impulsadas por Irán y la fuerza aérea rusa. Y en Irak es exactamente el mismo modelo, pero la fuerza aérea es Estados Unidos, que hasta John McCain en algún momento y algún otro senador norteamericano dice, pero si estamos de aliados de Irán en Irak, hubo un momento que realmente Irán y Estados Unidos realmente estaban siendo aliados sobre el terreno, cada uno con objetivos diferentes. Desde el aire no te ensucias las manos y los que están en tierra, pues hay que se mueran con los terroristas. Exacto, más o menos. Entonces, cada uno con sus estrategias diferentes. En Irak, por supuesto, Estados Unidos hacer su guerra propagandística contra ISIS, de que estaba limpiando y salvando al mundo de ISIS, crea monstruos para luego destruirlos y vampirizar el territorio. Y, por supuesto, Irán con su objetivo de reforzar a su aliado iraquí y esa ruta hacia Siria, hacia Líbano, que para Irán es fundamental. Y lo hemos visto en el trasiego incluso de camiones. Hemos visto que han bombardeado a los israelíes un camión cisterna
iraní ahora, perdón, un camión cisterna, un buque cisterna petrolero hace 2 días, pero hace unas semanas llegó una pequeña flota de camiones petroleros cisterna iraníes hasta Líbano. Entonces, esa ruta es de una importancia fundamental. Y Irán tenía sus objetivos en esa ruta, en Irak, en Siria. A mí me extraña mucho que Rusia, digamos que contra el deseo de Irán, forzase a Irán a intervenir en Siria. Yo creo que es algo natural para Irán intervenir en Siria. ¿Y qué se viene? Porque estas declaraciones salen en un momento súper especial. O sea, la confrontación en Ucrania está terrible. La confrontación Putin-Biden, terrible también. Lo que sucede en este momento en Viena, terrible también. Lo que sucede en Palestina también está terrible. O sea, es un momento muy, muy grave para el mundo y justo salen estas declaraciones. Declaraciones que vienen como a desmentir. A ver, venga. 2 cosas, muy breve. Efectivamente, ¿qué se viene? Por un lado, es curioso que en Viena el portavoz de Zarif hace 3 días dijo que estaba viendo avances. Si está viendo avances solo puede ser en un sentido, no en el de que Estados Unidos vaya a volver al acuerdo 2015, que no va a volver nunca al acuerdo 2015. Solo puede haber avances en un sentido de que de alguna forma las sanciones se disimulen o más o menos se suavicen o Estados Unidos haga la vista gorda con las sanciones. Solo puede ver en ese sentido. Veremos a ver. Y luego, una segunda cuestión. Hace 2 años, cuando Estados Unidos rompió el acuerdo nuclear, hubo un exgeneral iraní del sector duro que tú decías, que mandó al infierno a Zarif, a Rouhani, a algún diputado también del sector, porque son todos, digamos, de ese sector más que en Occidente se llama aperturista o amable, ¿no? de Irán. Bueno, veremos a ver, porque se vienen las elecciones presidenciales en mayo, junio, y esto obviamente se ha sacado aquí y ahora por también un motivo electoral de cara a las elecciones, ¿no? Como que soy un traidor, Zarif es un traidor, y el sector que representa a Rouhani con Zarif, etcétera, pues son unos traidores, ¿no? Más o menos, y unos quieren vender a Irán. Bueno, yo creo que también van esa clave, este movimiento ahora de lo que decía Carmen, de por qué aquí y ahora se filtra esto, ¿no? Ya que hablamos de inteligencia un poco militar política y dado que sabes mucho, Carmen, de los palestinos y dado que el movimiento islámico Hamas y otros grupos islámicos militares palestinos recibían dinero, armas y hasta órdenes del propio general Soleimani, te pregunto, ¿hay la posibilidad de que Soleimani, así como lo describe el canciller Zarif, también haya protegido los intereses de Irán o sus intereses particulares en Palestina, aunque esto fuera en detrimento de los propios palestinos, o esto es imposible? Bueno, sobre Palestina yo creo que Dani sabe bastante más que yo, realmente. Me da mucho apuro hablar de Palestina con Dani aquí también. Pero bueno, yo sí quiero decir una cosa, que no solamente de Palestina, o sea, con respecto a Soleimani. Soleimani se convierte en un símbolo de resistencia de carácter regional. O sea, va más allá de Irán. Y eso también le hace gozar de un prestigio a Irán. De un prestigio no solamente en las fronteras iraníes, sino a nivel regional. Entonces, una de las cosas que yo he estado mirando sobre la entrevista de Zarif, a mí me llamaba la atención que era como que presentaba una especie de fracaso diplomático de las relaciones internacionales iraníes, cuando en realidad, desde la perspectiva regional, figuras como Qasem Soleimani han servido para lo contrario, o sea, han servido como para reforzar lo que significa Irán para el resto de los pueblos de la región, ¿no? Y por otra parte, incluso a nivel internacional, el asesinato de Soleimani y bueno, todo lo que ocurrió después, ¿no? La respuesta que da Irán, que Estados Unidos por primera vez retrocediera y no siguiera adelante porque no están acostumbrados a recibir respuestas. O sea, como que se cambiaron de pronto las normas del juego. Y bueno, si esto fue fruto de ese sector más militar y no estaban informados el sector político, no lo sé, pero lo que sí me parece es que no es cierto que todo esto haya desprestigiado o haya dejado a Irán en un segundo plano a nivel de política internacional, sino al revés. Yo he visto que se ha fortalecido en los últimos años. Y con respecto a lo de Palestina, sí que creo que debería de responder Dani, que tiene seguro mucha mejor información y más de primera mano sobre ese tema. Venga, a ver. No, Carmen, tú también seguro que, o sea, que aquí todos tenemos un conocimiento bastante. No, yo creo que Nasrallah lo dijo, ¿no? Dijo que Soleimani había sido el gran hacedor de la resistencia también en Palestina
entregando mucho armamento. Y de hecho, yo siempre lo digo, la victoria de Palestina no va a venir por la vía militar, por supuesto, pero la disuasión militar es imprescindible. Es decir, desde 2014 no ha habido ningún ataque a gran escala sobre Gaza, hay bombardeos a diario, etcétera, tal, pero no ha habido ningún ataque a gran escala porque Hamas se ha encargado, y otras facciones, Yihad Islámica, etcétera, se han encargado de demostrarle a Israel, incluso destruyendo autobuses vacíos de soldados, vacíos, una vez que habían bajado, para decir, mira, podríamos haberos liquidado 100 soldados, y no lo hemos hecho, pero os liquidamos el autobús. Entonces, ha habido muchas de esas señales. Y yo creo que ha sido, como ha dicho Carmen, Soleimani ha sido una figura que ha reforzado toda el arrinconamiento que Israel está sufriendo progresivamente, a pesar de que en las élites, digamos, de los distintos regímenes de la región parece que se fortalece, etcétera, pero por debajo se va pulverizando. Ese arrinconamiento en cuanto a ya al Líbano tampoco le puede agredir en gran escala, ¿no? Desde que Hezbollah también, gracias a Soleimani y a las armas proporcionadas, pues ha hecho esa defensa que Irán le pedía a Siria de no hagas una defensa pasiva, haz una defensa activa, también alcanzando algún objetivo estratégico dentro de la Palestina ocupada llamada Israel, ¿no? Y que sientan el miedo dentro de Israel. Pues eso lo ha hecho Líbano, lo ha hecho Hamas. Entonces, ahí está la disuasión. En ese sentido, bueno, pues yo creo que no recuerdo muy bien exactamente qué es lo que nos preguntabas, pero en definitiva ha sido un eje de reforzamiento, claro, y de arrinconamiento de Israel, que por muchas bombas atómicas al final sobre el terreno la tecnología está al alcance de todo el mundo, y los yemeníes meten un dron 300 kilómetros tierra dentro de Arabia Saudí bombardeando la base del rey Khaled dentro de Arabia Saudí, ¿no? Con 2 drones fabricados de forma casera dentro de Yemen. La tecnología al final está siendo disponible para muchos pueblos, y eso está contradiciendo, como dice Carmen, a Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos e Israel, etcétera, a pesar de lo que parece propagandísticamente. ¿Qué momento tan tremendo vivimos, y qué puntual hiciste esa reflexión, Daniel, porque dijiste justamente esto está moviendo la atención, ¿no? Justamente cuando están en confrontación Biden y Putin, aparecen cosas distractoras como para desviar la atención y poner la guerra en otro plano y evitar la confrontación, y luego, bueno, pues los pueblos al final siempre pagan los platos rotos frente a las garras del imperialismo. Carmen, pues tu conclusión, 30 segunditos y nos vamos. Pues bueno, mi conclusión, pues un poco lo que hemos hablado, el cómo y el cuándo, y cómo lo mediático también trabaja dentro de lo que es la diplomacia y la política. Yo creo que eso es un poco la conclusión de por qué salen estas entrevistas ahora, y que los intereses, ¿no? Los intereses que siempre va a haber en toda la presentación mediática al respecto de las fricciones internas y externas de la política internacional. Y poco más. Gracias, Carmen. Ya te puso la pelota. Vas, Daniel. En conclusión, yo creo que nunca hay que creerse todo lo que se ve por las vías de las declaraciones, etcétera, sino más bien de los hechos. Por ejemplo, algo que me ha costado algún reproche en algún canal iraní, en Hispan TV, etcétera, Jamenei siempre ha dicho que él no quiere la bomba atómica porque va contra la doctrina, etcétera, tal. Bueno, yo creo que al final todo depende a cuánto sufrimiento te sometan para decidir si la haces o no la haces, ¿no? Y eso me ha costado algún reproche en Hispan TV, ¿no? Yo creo que al final no puedes creerte todo lo que se dice, sino que hay que guiarse más bien por los hechos, y los hechos al final yo creo que son los que marcan una tendencia hacia dónde va todo. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Daniel. Les agradecemos mucho. A nombre del equipo de Detrás de la Razón, un servidor, y me imagino que también el público les agradece su aporte, que es indispensable para generar más conciencia. Permítame usted, pues, cerrar el programa con esta reflexión. A ver si le gusta. Nos vemos.